vamos a hacer un archivo dentro de todos tus libros para la Noche de los Libros del 2020. Esta actividad tendría que haber tenido lugar ayer en la librería Contrabandos, pero no fue posible por estos motivos pandémicos en los que nos encontramos. Y hemos decidido reconvertirla en un encuentro digital del cual vamos a fabricar un archivo y que vamos a poner disponible luego en nuestras redes. Bien, entonces quiero presentaros a quienes conmigo están, que además estamos en una calidad doble. Por un lado, porque yo estoy como librera muy eventual de Contrabandos y como editora un poco informal de La Oveja Roja. Luego está Alfonso Serrano, que es el editor de La Oveja Roja y el librero de Contrabandos, cosa que casi nadie sabe porque no le dice a nadie soy el editor de La Oveja Roja, soy el librero de Contrabandos. Y tenemos al autor de uno de los libros que hemos hecho, que es este, que es Anarquía Relacional. Y bueno, nos sucede una cosa muy bonita de comentar, que es que estamos disfrutando mucho del objeto libro que hemos construido, cosa que un editor normalmente no puede hacer mucho, ¿no? Porque, claro, siempre se maneja con los archivos. Ya el libro no lo lee, no lo lee así, no lo subraya, no, porque ha hecho todo eso mucho previamente con lo que ha sido el archivo del texto hasta que se ha convertido en un libro. Pero bueno, nos hemos dado este lujo de permitirnos hoy este disfrute sobre un texto que además tanto Alfonso como yo trabajamos y conocemos bien, ¿no? Mejorasteis mucho. Bueno, lo trabajamos, ¿no? Para convertirlo en libro. Y además es también algo bonito que me apetece compartir con quien luego vaya a disfrutar de este archivo, que es que en verdad, claro, nos interesaba mucho que tú escribieras, Juan Carlos, por tu identidad, digamos, intelectual, ¿no? Por esa cosa de que eres un científico que muy conectado con preocupaciones sociales, políticas y que además extiende el concepto de lo político y lo social mucho más allá de la vida, digamos, política convencional a la vida íntima. Y de hecho, con esto ya voy a empezar como a encaminar hacia dónde va a ir la conversación esta o hacia dónde os he propuesto a ambos que la llevemos, ¿no? Que sería hacia... Vamos a compartir contigo una lectura del libro nuestra, bastante particular, que tiene que ver con nuestros intereses, que en muchos casos no son los intereses que hemos estado viendo que en otras lecturas compartidas, que ya vienes haciendo bastantes, han salido. Nos hemos permitido el lujo, como conocíamos bien el texto, de cómo profundizar en algunos aspectos que a lo mejor de repente es pues 2 páginas, ¿no? Y cómo intentar entrar más en profundidad ahí, ¿no? Eso es lo que os he propuesto que nos suceda y yo empezaría, digamos, a proponer, ¿no? Ahí. Entonces, resulta que, bueno, otra cosa que también quiero compartir que me parece importante es que estamos en la segunda edición ya del libro. Eso significa, y eso es algo que me parece bonito también compartir como editores, en La Oveja nos pasa que a veces hacemos bestsellers, ¿no? Hacemos libros que se venden bien. Y eso a Alfonso y a mí nos pone muy contentos porque tenemos una vocación fuerte de conexión popular, digamos. Somos gente que venimos del pueblo y entonces nos encanta que nuestros libros se vendan bien en el Corte Inglés, ¿no? O bien en la Casa del Libro. Bien, no queremos funcionar en espacios de gueto, aunque apostamos por contenidos que en principio podrían parecer contenidos de gueto, ¿no? En este libro intuíamos que esto podía pasar y está pasando. O sea, se ha vendido una primera edición sin que en verdad haya habido entrevistas en lugares importantes ni nada parecido y tenemos la sospecha de que va a haber varias más, ¿no? De hecho, ayer, lo queremos también decir, esta actividad tendría que haberse dado en nuestra librería, llegó mucha gente joven a la actividad presencial, ¿no? Les dijimos que no podía ser, pero es cierto que se ha producido una conexión. Y el otro día una amiga tuya comentaba, ¿no? Has cubierto una necesidad. Yo mi primera pregunta quería que fuera un poco por ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto, digamos, en la apuesta de escritura de este libro tú has puesto en juego
bastantes saberes muy vitales para ti. Eh, Entre otros, estos científicos que son sobre los que queremos también, como yo quiero volver, ¿no? O sea, tú has hecho aquí grandes homenajes a pensadores que para ti son muy importantes, Bertrand Russell, eh, a las que metes de repente en el asunto anarquía relacional, ¿no? Entonces, volviendo a concretar un poco la pregunta, sería eso, ¿no? Me interesa que hables de eso, ¿no? De la conexión entre esta escritura y algunos saberes que como que has asentado muy profundamente en ti a lo largo de tu recorrido también científico y así, ¿no? Lo dejo ahí. Bueno, pues gracias primero por montar, bueno, primero por tantas cosas, ¿no? Bueno, sería muy largo, hay tantas gracias, pero lo dejo ahí también. No hace falta extenderse en eso, ¿no? Pero sí, efectivamente, hay un punto de cubrir una necesidad, primero de cubrir, bueno, primero, estas cosas, estas lecturas, estas ideas, este pensamiento que al final cristaliza en 2005 en unas personas anarquistas suecas, etcétera, cuando llegó a algunas personas, y en particular a mí, cubrió una necesidad, la necesidad de entender cosas que ya estábamos haciendo así, pero que nos explicábamos peor, ¿no? A nosotros mismos, ¿no? Nos lo explicábamos peor porque no lo habíamos enganchado, no lo habíamos conectado con esos saberes y esos pensamientos de carácter más social, de ciencias sociales, bueno, de pensamiento, que provenían, pues eso, de los 2 últimos siglos, ¿no? Y esto es cuando realmente enganchas estas emociones, estas sensaciones y esta cotidianeidad, esta forma de vivir tus días con todo ese pensamiento, de repente es una explosión muy chula, ¿no? Y entonces era una necesidad que se cubrió, una cuestión que nos despertó intelectualmente cosas muy chulas y vivencialmente también. Entonces, por ese lado, yo creo que sí, que hay una necesidad y lo vivo como una repetición en otras personas de algo que nos pasó a algunas hace unos años, ¿no? Y luego este engarzar, primero con el pensamiento social, que yo no es mi especialidad, no es mi ámbito de estudio académico para nada, pues me resultó muy, muy útil. Pero después también es cierto que para entender ciertas cosas en profundidad, también me resultó muy útil ese background, digamos, científico y de racionalidad más formal, más formalizada realmente, ¿no? Ujú. Del método científico sí que me sirvió para entender cosas que incluso en esas lecturas y en ese pensamiento social que nos encontramos en su momento, no, o sea, eran intuiciones y yo creo que se entienden mejor cuando se plantean desde esa formalidad del método científico, o más que del método científico, de poner en contexto Ujú. lo que son evidencias, lo que son intuiciones, lo que son planteamientos especulativos, todo eso que muchas veces en ciencias sociales no se deslinda, pues desde el ámbito más científico formal y tal, sí que hay ese deslindamiento y eh, esa separación, ¿no? El otro día leía un texto que le había enviado una sociedad científica al ministerio por una ley y tal, y realmente me daba la impresión de que faltaba esas cautelas constantes que se ponen en la literatura científica sobre ¿existe evidencia de esto o no existe, ¿no? Es decir, las conclusiones pueden ser estas, pero las conclusiones tienen un sentido más subjetivo, las evidencias tienen un sentido objetivo, y cuando eso lo mantienes, es un poco como en prensa, ¿no? Cuando se Mm, insiste tanto en, mm, en diferenciar opinión de información, ¿no? mm, Sabemos que la información al final nunca es información sin opinión, siempre hay detrás mm. un sesgo, una mirada, un tal. Pero es bueno, de alguna manera, mantener constante la cautela y la prudencia y decir, a ver, todo esto tiene un sesgo.
Yo lo claro. estoy, no, no, Mm, no quiero venderlo mm, como objetivo, ¿eh? ujú, Y todas esas cuestiones a lo mejor sí que creo que le dan mm, un carácter un poco más, no sé, diferente a lo mejor, ¿no? De otras lecturas del ámbito social. ujú. Sí, a mí en ese sentido me gustaba, te había propuesto, eh, mirar la idea esta de cómo trabajas, como la perspectiva antropológica, ¿no? Y luego también parte de la perspectiva biológica de porque claro, digamos que el libro lo que está intentando es poner en cuestión que hay, que justificar desde cualquier sistema de creencias, ¿no? Que, la pareja heterosexual, tal cual, sea algo natural, ¿no? Ujú, ujú. Históricamente sostenido, etcétera, ¿no? Y entonces, claro, hay un momento en el que tú, en uno de los capítulos, que yo os había propuesto más, trabajar sobre el capítulo 2, ¿no? Dices, a ver, a lo largo de la historia, ¿no? ¿Cómo nos han contado que pasó esto? Y entonces, pues se ve hasta qué punto, Claro, desde el presente se justifica que claro. parece que en el No, pasado también sucedió, ¿no? Todo este y lado es el que me gustaría. claro, no solo cómo nos lo han contado, sino cómo muchas veces, o históricamente, la autoridad, la autoridad como columna vertebral de los sistemas en los que vivimos, Ujú, se justifica recurriendo a lo natural y a lo ujú, sagrado. O sea, ujú, son dos pilares mm, en los que la autoridad pues del Estado, de la Iglesia, de las élites de todo tipo, de las élites mm, económicas, culturales, se apoyan en esas dos ideas. Es decir, ujú, y en este caso, pues el tema de las formas de relación, ¿no? Entre las personas. Se apoya en esos dos pilares de lo natural y lo sagrado. Lo natural, los dos pilares tienen como característica esencial que te dan la posibilidad de desentenderte. Es decir, ya no es tu responsabilidad, ya esto es mm. natural. No, entonces, pues, en Sí, fin, es así, tengo, ¿no? Mm, es así, no puedo salirme de ello, o es sagrado, con lo cual ujú, está, digamos, tampoco puedo escaparme de ahí, ¿no? Es lo que hay, ¿no? mm, Entonces, lo natural y lo sagrado nos mm, lo han vendido, es decir, nos han vendido como que, no, no, nos hemos vendido realmente, tampoco quiero ponerlo, nos hemos organizado como sociedad mm, desde tiempos, ¿no? Desde que, casi diría yo, desde que somos una especie sedentaria, basándonos en esas dos nociones que nos dan estabilidad, ¿no? Lo natural, o sea, muchas de las cosas, la gran parte de las cosas, de las formas en las que nos relacionamos, no pueden ser innatas, sencillamente porque no caben en el código genético, o sea, no caben, como no cabe un elefante en una caja de zapatos, sencillamente no caben. ujú, Y muchas cosas nos las han vendido como sagradas y eso ya depende ya del grado de, no sé, de mm, religiosidad o de espiritualidad de cada persona, pero en mm, principio lo que se ha demostrado, lo que hoy en día tenemos una visión suficientemente amplia del mundo como para ver que lo sagrado no es igual en todas partes, con lo cual ujú, algo raro hay. Quiero decir, ujú, si es sagrado y aquí, si lo sagrado aquí es una cosa y en Japón es otra, pues igual no es tan universal mm, ni es tan de fiar, ¿no? mm, Entonces, un poco esas dos cuestiones son las que las que impugno o intento argumentar en el ujú. libro, que no, que esa autoridad basada en eso, para empezar ya, vamos a sospechar de ella, ¿no? Claro, además es esa cosa preciosa, ¿no? Como de, a mí hay una parte que me parecía bonito, que tampoco se trata de que la expliques aquí, ¿eh? Pero que me parece que la contiene el libro, preciosa, de esta idea de hasta qué punto el comportamiento, ¿no? Digamos, estaría eso condicionado por la biología, hasta qué punto puede o no puede estar, ¿no? Que me gusta mucho el planteamiento que hace sobre las improntas, ¿no? Sobre lo que implica eso. Y también me gusta mucho cómo abordas la idea esta de
imagina, nos han contado el pasado así, ¿no? Imagina que nos hubieran contado que en el pasado éramos unos infanticidas caníbales. Esta idea me encanta, ¿no? Sí. Y entonces, claro, tú dices esto de yo quiero saber científicamente en la medida de lo posible qué soy, quién soy, de dónde vengo, cómo he llegado hasta aquí, pero quiero decidir políticamente qué seré, quién seré, dónde voy y cómo puedo llegar a donde quiero ir, ¿no? Me parece Eso. algo como maravilloso en este sentido, como de cómo nos queremos, o sea, esta idea de la responsabilidad que también es un eje fuerte del anarquismo, ¿no? Esta idea de, y yo creo que ahora de muchos de los pensamientos que a mí más me estimulan o me interesa pensar, por ejemplo, Haraway, ¿no? Está todo el tiempo con esta idea del responsabilidad, ¿no? Como de eso. No sé si sobre eso quieres comentar algo. Sí, insistir en eso, en lo que acabas de decir, en que la responsabilidad, o sea, parte de nuestra responsabilidad, o lo que yo entiendo como nuestra responsabilidad como seres humanos, conscientes y tal, es construir un sentido que nos parezca éticamente, moralmente, socialmente, desde todas las miradas solidarias y colectivas y de todo tipo, que nos parezca el adecuado. Más allá de lo que, no solo de lo que nos cuenten, incluso suponiendo que llegáramos al conocimiento, que es un suponer un poco realista, pero llevando al extremo la posibilidad de que llegáramos a entender, a comprender y a estar absolutamente, tener la absoluta seguridad de que éramos o de que somos como especie que ha evolucionado en un entorno natural que desligamos de la actualidad y lo situamos en antes de ser sedentarios, por ejemplo, por poner un punto del tiempo, porque lo natural es todo, es decir, Claro. ahora mismo lo natural es nacer entre paredes de hormigón, o sea, porque es el ecosistema en el que naces y esa es y a eso te tienes que adaptar como ser vivo, o sea, ni más ni menos, no hay nada más natural en el paleolítico que ahora. Ahora. Es tu ecosistema y te tienes que adaptar y o mueres o te adaptas. La cuestión, o te adaptas mejor o peor. Pero bueno, suponiendo que ponemos el origen de coordenadas de lo natural antes del sedentarismo, en el Paleolítico, hace 30.000 años, cuando quieras, ¿no? Me da igual. Suponiendo que eso es así y suponiendo que llegamos a la certeza absoluta de que en aquel momento éramos gente que hacía tal cosa, ¿vale? Eso es lo natural. O suponiendo que tienes la certeza absoluta de que Dios existe y manda tales cánones, o tales, los mandatos provienen de una divinidad cierta y tal, y tienes el convencimiento absoluto y la fe máxima en ello, tanto una cosa, que es la verdad natural supuesta, suponiendo que exista, y tanto la otra, que es la verdad sagrada, que también supones que tienes fe absoluta, vale, eso existe, está ahí, pues planteémonos qué queremos hacer. Es decir, la responsabilidad a la que me refiero yo es la responsabilidad de construir tus objetivos que no tienen por qué ser seguir esas realidades, que pueden ser pues lo de Rousseau, que el hombre es maravilloso por naturaleza, o lo de Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre, me da igual, sea cual sea la realidad y sea cual sea. Yo planteo, bueno, yo no, se ha planteado, o sea, nada de este libro hay muy pocas cosas que planteé yo, todo viene de ese pensamiento del que hablábamos antes, que ya existe, ya sea, pero bueno, yo lo recojo e insisto en ello, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos relacionarnos? ¿Cómo queremos construir esa realidad? En el libro se habla de relaciones, sobre todo, pues cómo queremos relacionarnos. Me da igual que naturalmente fuéramos monógamos, fuéramos el grupo, que seguramente no lo éramos, o sea, lo más probable es que fuera el grupo de caza de recolección. Ahí, o sea, ni siquiera hay evidencias de que se pudiera saber que el sexo estaba ligado a la reproducción, es decir, que nacían criaturas porque 9 meses antes se había yacido En en común. un arbusto, ¿sabes? O en una cueva o en un no sé qué. Es Ya. decir, ni siquiera hay evidencias de muchas culturas no tienen no existe esa, no conocen esa relación, no tienen.
formalizada esa relación y creen y realmente hasta que no se tienen vacas y toros y tal y ven, uy, si los separo no hay terneros ese año, ¿no? Es decir, No se dan no cuenta, sabemos, ¿no? Ya, claro, no sabemos si ese es el ya, mecanismo o no, pero que al claro. final toda esta discusión es muy divertida y muy interesante y de hecho llevan un siglo peleándose los conductistas con los no sé qué y es lo más divertido de leer son esas peleas, porque claro, eso es como el salsa rosa de la intelectualidad Total. del Café Gijón en lugar de los platós de Telecinco, pues es mucho más Sí, pero divertido, en el buen pero sentido, da ¿no? igual. Claro, 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 sí, pero que da claro. igual, o sea, que da igual, es muy divertido, ¿vale? Y es interesante, yo no niego que el conocimiento sea una cosa muy noble, muy importante, y además yo quiero saber, Eso me parece muy también. bien, pero que me da igual luego, lo que haga con eso no es, Sí, lo lo importante es que haga con también ese lo que saber, haces con eso, ¿no? Que es una eso cosa que es, parece que el conocimiento es como en sí Mm. bueno y lo interesante es qué haces con eso y toda esa claro, pregunta te la haces constantemente y luego exacto. eso es lo que me parece como precioso, ¿no? Bueno, le quiero dar Sí, lugar a Alfonso sobre esta para idea de que... responsabilidad y demás es sobre la que querría rebotar un poco, ¿no? Porque bien es cierto que este desentenderse, ¿no? Que señalabas antes como vinculado a lo natural y lo sagrado, es algo que en cierta parte resonó como en las primeras lecturas que le di al manuscrito, resonó como en eco, ¿no? Como cuestionando mis propias prácticas, mis formas de hacer, de leer incluso y demás, ¿no? Porque me encontraba ahí con un libro o con un texto, ¿no? Que iba claramente desde la militancia, de las militancias afectivas sobre todo, hacia el terreno político. Cuando, pues yo por bagaje, por trayectoria, por todo, estoy muchísimo más habituado a hacer el camino inverso, ¿no? Partir pues de un bagaje más teórico, de lecturas, de debates y demás, y todo eso como ir encaminándolo hacia la práctica. Y ese darle la vuelta, pues claro, también en cierta manera, pues chocaba, o sea, choca porque pues evidentemente lo haces con bagajes diferentes, ¿no? La mirada tiende a diverger y me llevaba a preguntarme en ocasiones esto, hasta qué forma también en ocasiones pues el propio afán por el debate político nos pueda conducir a un cierto desentendimiento que no está vinculado a lo natural, que no está vinculado a lo sagrado, pero que sí pues pueda proporcionar como ciertas certezas o ciertas seguridades que te faciliten un cierto desentendimiento del caos que te rodea, ¿no? Así, por ejemplo, cuando trazas tu vínculo con el anarquismo y empiezas a desarrollarlo, quedando como muy claro, ¿no? Que es un vínculo que, como ahora mismo acabas de contar, ¿no? Va desde la práctica, desde las militancias, a bucear en la teoría y en el pasado. Te inscribes en un terreno que para muchos de nosotros siempre como que fue algo extraño, ¿no? Esto de las radical lifestyle politics, ¿no? Que aquí conocemos, o sea, en las traducciones en castellano casi siempre ha aparecido como corrientes vinculadas al anarquismo personal, ¿no? Y Ujú, bueno, pues ahí está el libro famoso este de Brooking, ¿no? En el debate del anarquismo sí, social y el anarquismo personal y demás, y como que es un terreno siempre que hemos considerado muchos pantanoso o muy peligroso, ¿no? Donde podían sí, acechar también como muchos peligros vinculados a una cierta idea del individualismo, de lo individual, de la autenticidad, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, como que ahí me encontraba, ¿no? Con ese eco fuerte, un cuestionamiento hacia un propio desentendimiento mío y luego un cuestionamiento pues, a cosas como muy adquiridas, ¿no? Como una visión siempre muy recelosa ante esas lifestyles politics, ¿no? Que sin embargo tú ahí, al menos en ese debate clásico entre lo que llaman esto el anarquismo social y el individual y el personal, rompes, ¿no? Como la diferencia, no aceptas, digamos, el debate. ujú, claro. Sí, sí, además es que es una cautela muy que no solo intelectual, sino que luego en la práctica genera un riesgo muy alto, ¿no? De esa individualización y de esa. Por eso es importante insistir en la visión desde lo colectivo.
Porque yo directamente en el texto dejo claro desde el principio que el anarquismo individualista, etcétera, no me interesa. No le pongo más, no le doy lugar y ya está, no doy sitio. Porque además es que no encaja con el origen de la anarquía relacional como palabra, ¿no? Como etiqueta, ¿no? Entonces, por ese lado lo dejo muy claro desde el principio así. Y luego, el hecho de que las políticas de estilo de vida, que normalmente se han traducido efectivamente como anarquismo personal, lo que pasa es que yo lo de personal, claro, como podía generar esa ambigüedad con tantos otros conceptos en el libro, pues preferí hacer una traducción más literal de lifestyle o de estilo de vida. Ahí, digamos, hay que, digamos, aparece ese vector que va desde lo personal a lo político y cambia totalmente de la visión que tú comentas de lo político a lo personal, ¿no? Es decir, es como el viaje de vuelta antes de hacer el viaje de ida. Se parece mucho a una frase que no recuerdo ahora, también está en el libro, de alguien que decía que las feministas de finales de los 70 fueron feministas antes que anarquistas, las anarcofeministas de finales de los 80 fueron feministas antes que anarquistas, al revés que las anarcofeministas, digamos, de principios del siglo XX, que fueron anarquistas antes que feministas, ¿no? Es un poco esa ida y esa vuelta, y yo creo que complementa un poco toda esa visión, efectivamente, un poco sospechosa, ¿no?, del anarquismo personal. Pero es que, claro, también el cambio social ha sido tan bestia es decir, y toda la visión del anarquismo, incluso desde las perspectivas más académicas, ha sido tan bestia. Es decir, el 15M, por ejemplo, ha generado un terremoto en ese sentido tan importante en las visiones de lo que se lee en estos últimos años, porque claro, de una cosa tan poco extendida, tan casi marginal, ¿no?, de repente se pasa a una cosa con tantísimo eco, y cuando examinas lo que hay detrás, dices, ¿cómo le ha llegado a esta gente, en el sentido de a tanta gente, esas nociones, cuando realmente las nociones anarquistas que subyacen un poco ahí debajo? ¿Cómo ha llegado a esa gente si hay tan poquito, tan poca de esa información en el acervo popular extendido, ¿no? O a nivel. Entonces, todas esas cosas son muy curiosas, y yo la verdad es que no tengo respuestas porque no es mi campo de estudio, pero me resultaron como muy sorprendentes. Ujú. Sí, ¿quieres seguir, Alfonso, o No, dale. vuelvo? Sí. Sí, yo, claro, ahí también me acuerdo cuando conectábamos, ¿no? Cuando al principio trabajábamos esto por intereses comunes, ¿no? Que hablábamos, claro, con esto que estabas diciendo ahora, ¿no? No puedo evitar decir esto en verdad es cierto que, por ejemplo, nuestra generación, mi abuelo, ¿no?, en verdad vivió una experiencia anarquista radical muy fuerte y no sé cuántos, pero hablábamos mucho es verdad que incluso aquí, aunque la tuvimos, como que dejó. O sea, tengo la frase ahí grabada de un texto de Martín Cabrera, que es un historiador así, o sea, bueno, un teórico de la cultura, que se tuvo que marchar a Estados Unidos, pero que bueno, que hubiera estudiado esto, que estudia la memoria histórica española y así, ¿no? Y él venía a decir un poco cómo el anarquismo español es cierto que que tuvo una nula fuerza epistémica, ¿no? Como que dejó una impronta en el conocimiento, ¿no?, en pasar a relacionarnos y a conocer las cosas de otra manera muy pequeño, para en realidad, digamos, la potencia vital que tuvo, porque construyó formas de vida, ¿no? Justo, que esto lo enlaza un poco con lo que también te había preguntado Alfonso, ¿no? Pero como que estaba ahí, ¿no? De repente no. Claro, de algún modo a lo notasteis mejor por eso pasan estas resonancias, ¿no? Por eso sucede que sacas un libro que se llama Anarquía Relacional y de repente
en una editorial chiquita que además no pretende ganarse el espacio a través de la publicidad, sino a través de los libros. O sea, nosotros, a Alfonso lo único que lo obsesiona es si el libro está perfecto, si las páginas corren bien, el objeto libro es vital, ¿no? Y porque queremos que el objeto se la juegue con cada figura que lo compre o decida tenerlo. No queremos ganarnos el valor de un libro fuera del libro, lo queremos que esté dentro, ¿no? Entonces, y sucede que un libro con esta portada, con que aparezca la palabra anarquía, con todo un montón de cosas, arrastra a un montón de gente. ¿Por qué? ¿No? Pues probablemente porque efectivamente hay cosas que se nos pierden, ¿no? De lo que sí que había ahí debajo y que pueda tener que ver con estas cosas, ¿no? Aún así, yo sí que creo que, por lo que comentabas, ¿no? Que quizá ahora sí que estamos en condiciones quizá de poder sistematizar un conocimiento donde lo anarquista puede ser escrito de otra manera. No sé, muy bien, pero yo siento eso en este libro. Siento que hay como, y ahí vuelvo otra vez a las preguntas científicas, ¿no? Como en este gusto, ¿no? Cuando citas a Russell, por ejemplo, y él dice esta cosa del universo no es lo que yo elijo que sea, ¿no? Ujú, ujú. Pero yo sí que me puedo situar ahí. O sea, tengo una... No sé si esta pregunta te la sé ni hacer, pero la cosa sería, es cómodo, ¿no? Para un científico relacionarse con la idea del caos también, ¿no? Y con la idea de ese caos orden, ¿no? Que permite el vínculo del saber, digamos, ¿no? De poderte relacionar como con el conocimiento de ese que no tienes que, digamos, saberlo antes, ¿no? Es esta resistencia que tienes tú con los sistemas de creencias que se montan por ahí, ¿no? O sea, porque hay una parte del libro que es una pelea fuerte hacia los sistemas de creencias y sabiendo lo que cuesta, ¿no? Que uno se desprenda de su sistema de creencias, porque en parte nos los estamos construyendo, nos los estamos teniendo que construir, ¿no? Esta cruzada que hay en el libro contra los pseudosaberes, pero claro, también desde una apuesta por un saber que tú planteas difícil de habitar también, ¿no? Porque no es un saber ya dado, digamos. Claro. Sí, es un poco lo que decía antes de rebelarse contra esa autoridad, Mm, de alguna forma impuesta, ¿no? En algunos casos por la comodidad de seguir, de seguir patrones que son al final más fáciles. Claro, es mucho más fácil vivir con la idea de que las personas que se han muerto, tus seres queridos, te los vas a encontrar en algún sitio. Es más fácil vivir con la idea de que el universo, todas las injusticias que estás viviendo y mm, que el drama que estás viendo a tu alrededor, el universo te lo resarcirá, o que habrá un karma mm. que todo lo malo que hace la gente se lo devolverá claro, con todo eso es mucho más cómodo vivir, pero eso te genera eso genera una, una inevitabilidad que te resta capacidad de impugnar, incluso de organizarte, ¿no? O Mm, sea, o sea, todo se arreglará porque el universo conspirará para que se arregle. No necesito organizarme, no mm, necesito cambiar las cosas, cambiar el mundo, porque el mundo se cambiará solo, ¿no? Incluso si las cosas me van mal, también es culpa mía, ¿no? Es una cuestión también de individualidad inversa, ¿no? De culpa, ¿no? De mm. auto... cuando en realidad seguramente es que las condiciones materiales en las que vivimos no No te han son, permitido, ¿no? Claro. claro, son absolutamente inadecuadas para desarrollar ciertas cosas porque hay cosas que sencillamente no podemos hacer y ya está, es decir, no podemos, yo qué sé, volar o cosas así, porque no tenemos alas como los pájaros, pero otras cosas, y eso es inevitable, y ahí o nos vamos a morir y es inevitable, pero hay otras cosas que sí son evitables, ¿no? Y que Mm, sí podemos cambiar. Y que tanto esas creencias mm, en un método científico mal planteado, es decir, en esos saberes tan sólidos y en esa autoridad malentendida mm.
que lo que dice, o sea, el argumento ad hominem, ¿no? De que lo que dice tal estamento científico eso va a misa y no puede cambiar. Tanto eso, que curiosamente además se produce de forma paradójica, ¿eh? Nos quejamos mucho, ahora con la pandemia lo estamos viendo, nos quejamos mucho de que de repente las mascarillas no valían, luego sí valían, que las vacunas no valen, sí valen, no sé qué vale, sí vale. O sea, nos quejamos mucho de que la ciencia o de que las ciertas autoridades científicas vayan cambiando de criterio, ¿vale? Y nos quejamos al mismo tiempo también de que la ciencia es monolítica y que, es decir, Ya o una cosa queremos, ¿no? Claro, o nos quejamos de una cosa o nos quejamos de la otra. No podemos estar quejándonos de que es variable porque, porque reconoce Claro. que lo que sabíamos hace un mes no era verdad. Y, o sea, ese reconocer que el conocimiento no es monolítico, sino que va variando porque vamos aprendiendo. Y al mismo tiempo esa otra autoridad. Es decir, eso por un lado y luego por otro lado esas verdades sagradas o esas cosmovisiones que al final son cosmovisiones hoy en día ya mucho menos de la fe, de esa fe tradicional y se convierten en otra forma de fe más, pues más inspirada en la tradición oriental, adaptada a Occidente. Bueno, estas cosas que parten de los años 60, 70, ¿no? Pues desde los horóscopos hasta estas cosmovisiones, ¿no? De ir por casa, que por lo menos nos libran de las guerras de fe, algo es algo, ya es un avance, es decir, ya las cruzadas y tal, pues seguramente no van a, en fin, poco a poco van a cada vez siendo menos probables, porque cada persona tiene su Dios interior y no sé qué, pero claro, por otro lado también va muy bien para que el sistema se mantenga y no se ponga en duda las cosas, porque el universo conspira para que todo al final tenga justicia, haya justicia y haya tal. Y sobre todo, esa visión también abona la idea de que las relaciones son como de que las relaciones son como son, y lo digo, las relaciones lo digo porque es el ámbito de estudio del libro, ¿no? Y entonces, pues el amor prevalecerá en algún momento, toda esta ceguera que de la fe, o sea, la frase está aquilatada de que la fe es ciega, ¿vale? Pues el amor también es ciego, qué casualidad, ¿no? Que las dos cosas son ciegas. Entonces empezamos a acumular cegueras y al final pues nos encontramos con que vamos palpando la realidad y nos conformamos. O sea, es difícil sin una visión más o menos lejana, o sea, con esa miopía de que el amor al final prevalecerá, el karma prevalecerá, el universo conspirará, todas estas cosas. Con eso, ¿qué ganas puedes tener de organizarte y de cambiar las cosas? Sí, de cambiar las cosas, ¿no? De hacer nada. Sí. Ante esas cegueras, digamos que uno de los elementos que pues, más agradezco al libro o más me agradó leer en su momento y ahora también al releerlo, tiene que ver pues, con señalar, con ver, con querer mirar pues unas desigualdades de poder que están ahí siempre entre nosotros, ¿no? Las relaciones que establecemos, sean de la índole que sea, esa desigualdad de poder perfectamente anclada sobre la materialidad en la que vivimos está ahí, pues rebosa, diría yo, ¿no? Y como que en el vínculo que establece esta anarquía relacional, que se etiqueta así, pues a partir de esto de 2000 y poco y demás, con las prácticas o los ecos que tiene con las prácticas anarquistas que podamos ver o seguir a través de publicaciones, pues yo que sé, como lo de Mujeres Libres, ¿no? Este elemento quizá sea el que más me llama la atención o más resalta en la comparación entre unos y otros, ¿no? Porque los ecos son muy fuertes en todos los sentidos, pero evidentemente pues en un mundo de una desigualdad creciente, la desigualdad de poder también, aquí al menos, tiene un lugar algo mayor, ¿no? Claro, es que es fundamental
cuando tú quitas la estructura, porque la estructura de las relaciones es una estructura de las relaciones tradicionales, hegemónicas, es una estructura que te diría yo, que tiene un montón, a la que le puedes aplicar un montón de adjetivos negativos, ¿no? Es rígida, machista, en fin, que da poco espacio para la experimentación, genera situaciones de mucha rutina, de mucha aceptación, de mucha resignación tiene muchísimas cosas negativas, pero es una estructura que al menos, o sea, da pie al abuso, da pie a la violencia, da pie a muchas cosas, pero al menos establece unos límites. Es decir, de forma intuitiva y de forma, o sea, lo que Foucault y los postestructuralistas y tal llaman normatividad, esa normatividad establece al menos unos límites. Si tú quitas esa estructura, ¿vale? Efectivamente te libras de todas esas cosas negativas, pero también eliminas esos límites. Es decir, y entonces abres si no metes en el saco, si no metes en la ecuación, no ya límites, porque entonces volvemos a la normatividad. Pero si no metes en la ecuación unas alarmas constantes, y por eso el libro está absolutamente lleno de frases, de párrafos y de tal que hablan de que hablan del poder, lo que acabas de comentar, Alfonso, Sí. del poder, de la dominación, del peligro del sometimiento, del peligro y de la importancia de los cuidados, de la importancia del apoyo mutuo, de la importancia de la consideración de unas personas con otras y tal. Está lleno de eso, porque es que cuando tú quitas la... Tenemos a Laia pasando de una habitación a la otra. Es que, cuando claro, tú quitas esa... Sigue. Cuando tú quitas esa estructura, que es muy chunga, es muy negativa, pero al menos te establece unos límites de los que no te puedes salir, no puedes... estoy hablando de cosas como muy, muy culturalmente establecidas, como no pegar a una mujer, que dices, bueno, es más paternalista y más chungo que esa frase, pues claro que no puedes pegar a una mujer ni a un hombre ni a nada, ¿no? Pero son como unos límites que dentro de lo casposo, al menos te dan unos límites intuitivos y muy casposos, insisto, pero están ahí. Cuando quitas todo eso, si no estableces un montón de criterios bien claros, o no de criterios, sino de alarmas bien claras y de cosas en las que tenemos que estar, de las que tenemos que estar pendientes todo el tiempo, y es de no generar que esos gradientes de poder que van a estar sí o sí no se conviertan en gradientes de dominación, ¿vale? Si eso no lo metes de una forma absolutamente ubicua en todas partes, en cada página mejor dicho, en cada idea, en cada concepto que internalizas, pues entonces puedes estar yendo a peor. Puedes estar pasando a una situación en la que las relaciones se conviertan en una pura depredación. A mí con respecto a eso me apetecía mucho abordar hoy también, porque igual luego lo podemos poner como compartido, ¿no? Que cuando lo escribiste yo te dije, pero tú te has dado cuenta del cuadro que has hecho tan espectacular, ¿no? Este cuadro de las estructuras de poder y las identidades, ¿no? ¿Qué identidades te da? ¿Qué identidad te da? ¿Qué posición en una estructura de poder? Que me parece algo muy, muy bello del libro, porque además el libro, claro, maneja esta idea de la identidad que además primero quiero que hablemos de Feynman que yo no lo había leído en mi vida ni nada. Premio Nobel de Física. Sí. Tienes aquí el texto, un fragmento del texto que te importa lo que piensen los demás, ¿no? Donde habla de la identidad. Porque claro, parece que últimamente solamente es como esta cosa de la identidad tan importante, ¿no? De hecho, es uno de los grandes temas del libro y que ha salido en muchas de las conversaciones que habéis tenido sobre el libro, ¿no? ¿Qué somos, qué no somos en la pareja? Y es curioso cómo nos obsesiona tanto, que somos o no somos novios, somos no sé qué, pero uno de repente, todo lo que puede llegar a ser cuando se mete en relación,
es que no sabría ni nombrarlo y podríamos llegar a ser millones, o sea, ¿no? Tantísimos términos. De hecho, a mí me Claro. encanta el libro ese glosario, ¿no? Porque... Y me apetece, de hecho, que cuando lo hagamos esto, compartamos un poquito el mapa, ¿no? Como que nos saquemos de la imagen y compartamos este mapa en el que dices, pues puedes llegar a ser, pues eso, de antagonismo, en el negativo de Sí, género, pues puedes llegar a ser alosexual, ¿sabes? Como sí, 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 sí. demisexual, gris asexual, puedes ser asexual. O sea, no hay un modo de ser en Claro. relación, ¿no? No hay ni una manera de vivir el sexo, ni una manera de tal. Hay miles y y además puedes ser varias distintas a lo largo de tu vida, ¿no? Y si te Claro. contemplas desde el gradiente de poder en el que estás situado, Y en cada esto es momento, inmenso, no a lo ¿no? largo de tu Claro, en vida. cada momento, efectivamente. Cada Y momento. a mí me gusta mucho que eso, de verdad que siento que en el libro se inserta bien como con una línea de contenido que además viene por esto que te digo, de ese halo científico, ¿no? Este momento de Feynman cuando dice eso de, pero a ver, que nuestra propia mente son átomos, ¿no? Que con conciencia, pero que se están perdiendo uno tras otro. O sea, que a ver qué rollo tenemos con esto de la identidad o nuestro lugar en el universo o no sé cuántos y por lo tanto nuestro lugar en el amor también, ¿no? Sí, sí, sí. Y en la pareja. Bueno, eso quería comentarte porque me apetecía pensar en el cuadro, ¿no? En este cuadro de la amatonormatividad. O sea, me parece que va a ser que es un libro maravilloso, que se esté leyendo mucho, porque creo que es verdad que luego la experiencia del amor ya no es que sea solamente por la pareja monógama o tal, sino en general creo que es una de las experiencias más reducidas, en verdad, a la hora de las posibilidades de vivirlo que casi habitamos, ¿no? Sí, 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 sí. Eso es muy, eso es muy, es una pena que no se. Primero es una pena que no nos demos cuenta de que realmente las relaciones, el amor, la pasión, la entrega, todas estas cosas, al final, cuando intentamos meterlas en identidades, estamos perdiendo, cambiando lo que hacemos por lo que somos, cuando es mucho más interesante lo que hacemos que lo que somos. O sea, el otro día ponía un ejemplo que me parece muy interesante, que es este tema de mañana vamos a hacer una excursión, y vamos a hablar de dónde nos apetece ir, de si vamos a comer de picnic o vamos a llevar una cesta de picnic como la del oso yogi o un bantel como tal, y al final muchas veces nos pasamos el rato hablando de si es una excursión o un viaje, de si, de si se trata de salir o se trata de viajar, ¿no? ¿Y qué más da? O sea, pasemos el tiempo hablando Claro. de qué queremos hacer, no de qué Mm, somos, ¿no? ujú. ¿Vale? Y si vamos a ir, si vamos juntos o vamos en pandilla, si es pandilla o es grupo, pero ¿qué Mm, más da? Quiero decir, mm, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? ¿Es bonito el mm, sitio? ¿Sabes? mm. ¿Nos gusta el bocadillo que vamos a llevar? Eso es lo importante, Claro. no si es pandilla o es grupo, o si es excursión o es viaje, Mm. ¿sabes? Que son discusiones que en este ejemplo se ven tan absurdas, pero Sí, que luego pero en en la la realidad realidad, no, 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 para ¿sabes? nada, Sí, sí, para sí, nada. nos pasamos el tiempo hablando de eso. Mm, Y eso sí que es importante. Y luego respecto a lo de Feynman y mm. Carl Sagan también aparece porque Sagan, me te lle encanta. te sí, porque te lleva a darte cuenta de hasta qué punto, claro, esta gente hablan del universo, hablan de, bueno, Feynman se dedica a lo más pequeño, a la cromodinámica cuántica, que es la cosa lo más pequeña posible, y Sagan a la astrofísica, que es lo más grande del todo, y en los dos casos te pone tu dimensión como ser humano en relación a lo más pequeño y a lo más grande, y te das cuenta te vuelves a dar cuenta de que lo importante es qué vamos a hacer mañana. Mm, O sea, y si lo vamos a pasar bien o mal. mm, Y no si somos o no somos. Comparado con esas dimensiones de mm. lo enorme y de lo pequeño, lo que somos es absolutamente mm, da lo mismo. O sea, Ya. eh, Sí, o ¿sabes? ha de producirse, ¿no? Yo la sensación que tengo también es como, por eso lo veo un libro muy vital y creo que ¿no? Lo hemos de producir, digamos, lo hemos de hacer.
¿no? Claro, exacto, Claro, hacer y no ser, ¿no? exacto. Esto Butler lo decía respecto al género, dice, el género no es lo que somos, sino lo que hacemos, ¿no? Pues las relaciones lo mismo. A mí me interesa además muchísimo ese salto entre la identidad personal y la identidad de la relación, ¿no? Que convertimos las relaciones en identidades. A mí, la lingüística también es muy interesante. Por ejemplo, hay una cosa que suena como antiguo, pero que sigue en nuestro, que es cuando dicen, es que soy casada. Soy. Claro, Eso existe en la lengua, ¿no? Todavía. Suena antiguo, ¿eh? Seguramente claro. en la ciudad nadie lo No, dice, ¿no? no, no, Pero no, sí, 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 claro, la gente dice estoy casada o estoy claro. casado, ¿no? Soy Pero casa. fíjate que detrás está ese soy que no te suena, que lo entiendes, te suena bien, te suena castellano, no te suena a un guiri que se está liando, no, no. Mm, Y fíjate que los guiris se lían mucho con el ser y el estar. Pues en este caso, mm, esas identidades, ¿no? Esa construcción de identidad de dos, que es seguramente igual de tóxica que la mm. construcción de identidad de uno, que, a ver, que es tóxica en cierto sentido, ¿no? Y además la palabra tóxico igual no es muy adecuada, pero que seguramente, y de hecho, cuando hablo de identidades, me gustó cómo lo plantea Manuel Castells, que curiosamente ahora es Sí, también ministro, me que dices, gusta, sí, sí. que, Es que te quedas cierto a que cuadros y dices, vamos a ver, este hombre que yo estoy aquí hablando de él, ahora sí, es bueno, es un ministro. ministro hippie parece, ¿no? Yo no veo mucho las Sí, noticias, pero sí que parece que va de repente, o sea, como que le ha quedado la sí, claro, se queda lógico, sí, le es que quedó claro, la cosa de haber escrito cosas interesantes, o sea, luego ya no claro, sabemos, pero sí que es verdad que sí. ahora, Y ahora hará además el libro que- este que tú lo que citas hará. aquí, él lo escribe porque creo que tuvo un cáncer y una amenaza de tal. Entonces es un libro también escrito desde esa, yo lo tengo por Ya, ahí, me lo leí, tal, desde esa pasión de tengo realidad. que decir tal porque a lo mejor me muero, ¿no? Y Ya, sí, curioso, sí, sí, sí. la No, cita de Castells me gusta. Ahora estoy buscando y sí, no sí. la... Porque sí, bueno, es de quien saco la idea de las identidades, ¿no? Sí, Bueno, saco, la recupero, ¿no? Las identidades sí, legitimadoras, que son las hegemónicas, ¿no? exacto. Las que no requieren ningún tipo de cuestionamiento porque me hacen ser quien soy y estar integrado. Las de resistencia, que es el sufrimiento un poco, ¿no? Revelan ese sufrimiento de no estoy reconocido o reconocida en la realidad. Y luego las identidades proyecto, que llama él, que me gusta porque son las de resistencia, pero llevadas ya a voy a hacer algo Voy a hacer algo. para cambiar esta situación en la que me encuentro, que Butler lo llama la inteligibilidad del ser humano, ¿no? No soy inteligible, o sea, no soy un ser humano Ya, que la gente me entienda como ser humano normal, ¿no? ya. Sí, no puedo Y ser leída, ¿no? En mi claro, totalidad, claro. entonces las de proyecto van más allá y me gusta porque dice que la entidad de proyecto convierte el sujeto oprimido en sujeto político, ¿no? Y esa idea me gustó, ¿no? De este hombre. Y claro, todo eso lo que lleva es a ese cuadro que decías que es chulo porque, digamos, representa todas las entidades que al final o sea, va desde la entidad legitimadora a la a la identidad de resistencia y de proyecto, y al final son las identidades que pueden conducir a, porque esto también en el libro lo planteo así, como pasar de la identidad a la sensibilidad. Es decir, la Ujú. identidad me interesa menos, me interesa más la sensibilidad. Entonces, estas identidades que aparecen en la tabla, lo que digo es que pueden conducir a sensibilidades insurrectas, revolucionarias, transformadoras, ¿no? Ujú, Es decir, eh, son las identidades que la realidad o que la sociedad o la construcción cultural te pone al margen y te ujú, permite, a partir de ahí, generar una transformación, ¿no? Es decir, el contexto cultural pongo aquí, divide, enfrenta y facilita la opresión entre personas, ¿vale? Y viéndolas, o sea, reconociendo esas divisiones, digamos, lo que te permite es ver si estás como persona en cada una de esas divisiones, en la parte del privilegio o en la parte del sufrimiento, ¿no? Y eso, ujú, o de la opresión. Y ujú, es lo que te permite ujú, por lo menos situarte. Luego ya, ujú, seguramente, si tienes el privilegio, no vas a renunciar a él, o vas a ujú, decirlo, pero no lo vas a hacer, pero ujú, por lo menos te has situado. Dices, bueno, pues, en fin, no sé si sirve para algo, pero sin eso, desde luego, no se puede cambiar nada. ujú, ujú. ¿Alfonso? Está. Perfecto.
A mí también me apetecía preguntarte por qué te dio por poner finalmente el glosario, que eso también me parece como una parte fundamental, ¿no? Como de... O sea, lo acabaste y dijiste, ahora además quiero introducir un glosario. Sí, por no meter, bueno, originalmente fue por no llenarlo de descripción, por no llenar el libro de interrupciones, ¿no? Para describir las cosas, ¿no? Es mejor dejarlo al final. Así como las citas al pie me da mucha rabia que estén al final, no sé por qué, eso son manías, ¿no? De cada persona, y no sé si por suerte coincidí aquí con Con vosotros, editor. con el editor, ¿no? Porque si no, pues es que me da mucha rabia tener que irme al final. Sin Sí. embargo, las definiciones las doy sucintas cuando aparece cada cosa, que no es habitual, la doy muy sucinta, pero luego me gustó la idea de recrearme más. Y ahora resulta que cuando leo el glosario es que me encanta, es decir, que casi que... Sí. Lo que pasa es que un glosario no es una cosa que nadie compraría, ni nadie por sí mismo, no tiene ningún gancho, ¿no? Como idea, ¿no? Voy a comprarme un glosario, Pero en nadie... parte se entiende más, o lo entendí más en su momento, casi como un juego también, ¿no? O sea, como que hay mucho de jugar ahí con las palabras, igual que en el cuadro, igual que en otros sitios. Claro, Pues esto, acabó como siendo eso. de tocarlas, jugar con ellas, ver qué entra, qué Exacto. no, y no restringirse demasiado y tampoco aferrarse a ellas como una Claro. etiqueta más opresora. Exacto, es que acabó siendo eso, cuando te pones a, cuando acabas, bueno, pues voy a ponerme a describir las cosas, empecé a disfrutarlo, ¿vale? Y acabó siendo una parte del libro que yo creo que es la más divertida de leer, o sea, y parece absurdo, parece una suprema tontería, ¿no? Decir que puede ser divertido leer un glosario, pues yo cuando lo releí, lo repasamos 20 veces, bueno, lo típico, ¿no? Tienes que Claro. repasar las cosas. Pues digo, si es que lo más divertido del libro es el glosario. Sí, a ver, yo creo que Porque todo el además, libro... Sí, sigue. tuvimos la suerte, bueno, la suerte, el azar de que la última palabra es utopía, porque es la U, porque no hay nada con X ni con Z, y es un remate maravilloso, ¿no? Claro, Acabar con total. la utopía. Acabar con la utopía. Sí, a ver, es verdad que tuvimos que pelear mucho contigo en el libro para que quitaras fragmentos de gente a la que necesitabas poner ahí, ¿no? Escrita, Sí, porque la disfrutabas tanto como tu propio texto. Era como, ¿no? Ese amor a la palabra sí, y a los textos. sí, disfrute, pero al mismo tiempo también era una sensación de que yo necesitaba que quedara claro que esto Una deuda. Ya. venía de que no era una idea feliz de 4 personas, aunque fueran maravillosas, pero no era una idea feliz de 4 personas suecas ahí que se habían fumado. O sea, no es eso. O Claro. por lo menos yo no quiero, o sea, había como una necesidad, como un complejo de coralidad, no sé si existe, se ha dicho alguna, una necesidad de Sí, no. coralidad ahí, Sí, de que sí, sonaran más voces, que claro, yo solo estoy aflorando voces que ya estaban ahí. claro. Bueno, pues si queréis podemos ir terminando, pero sí me gustaría así porque... ¿Tú quieres decir algo, Alfonso? No, está bien. No, él es Sí, el que sí, ha te hecho decía que hacer el sí. libro. Muy Yo bien, soy el espectador privilegiado, el primer lector, aquí escuchando también la conversación, muy antes bien, que nadie. muy bien. El sitio. No, una cosita cortita así para terminar así con el homenaje a Bertrand Russell ¿por qué te gusta tanto? No, porque además el otro día cuando en una de los grupos de lectura que más me ha gustado, que es el de estas chicas catalanas, ¿no? De la de Sinusia, fue maravilloso. Sí, Ya te sí, decían, sí. pero tú no has estado mucho, tan. Digo, sí, pero si él manifiesta en varias ocasiones su amor por Sí, Bertrand Russell y... sí, 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 me yo apetecía. estoy, Estás en sí, en el muchos libro, blogs, ¿no? yo en Sí. el libro estoy hasta el punto de que cuando lo leo a veces me sonrojo y digo, madre mía, me he pasado, ¿no? Poniendo yo creo que sí, pero bueno, igual a ellas les apetecía todavía más, Que más estuviera todavía, ¿no? Más, sí, sí, más. sí. Sí, bueno, Russell y hay otras, hay muchas personas, pero Russell es que es un tipo muy curioso, ¿no? Porque es un matemático que pone las bases de muchas disciplinas matemáticas, e incluso en algún caso de la inteligencia artificial, que es mi ámbito de estudio académico, pone las bases de una rama de la filosofía, pone las bases de tal, convence o se organiza con Einstein para generar para el primer
para la más importante seguramente de los activismos internacionales globales potentes contra la proliferación de armas nucleares. Es decir, tiene tantísimas... O sea, el premio Nobel que le dan es de literatura. Ya. ¿Qué dices? Pero ¿cómo puede ser un ser humano? ¿Cómo puede un ser humano abarcar tantísima... O sea, le dan el premio Nobel de literatura, no de otra disciplina, ¿no? Dices, ¿cómo es? Por la forma en la que escribe. O sea, tienes, y luego lo ves en las últimas entrevistas cuando ya tiene 90 años, que dices, ¿cómo es posible? Y es tan maravilloso como persona también al verlo, ¿no? Claro. Escribe sobre anarquismo en los años 10 del siglo XX. Escribe sobre anarquismo con un entusiasmo y una pasión y una tal que, bueno, que se queda antiguo, claro, porque estamos hablando de hace 110 años, ¿no? Ya, no, pero da sí, igual. claro. O sea, se queda antiguo, pero no pierde para nada esa energía, esa pasión. En fin, es un tipo que seguramente no habrá ningún otro más por ahí. Hay mucha gente por ahí muy, muy interesante, Muy pero flipante, sí. sí, pero tan flipante porque llena tantísimos espacios. Es curioso, ¿no? Es muy bonito. Muy bien, bueno, pues si queréis lo dejamos aquí, para tampoco luego que lo tengas que editar mucho. Bueno, para nosotros que sepas que ha sido un gran placer haber editado este libro, Alfonso? Siempre, sí, sí. Lo ha sido. Y ha sido mucho, o sea, el placer ha estado también mucho en el desarrollo, ¿no? En el tanto trabajo con el manuscrito y eso tanto juego, ¿no? En ir metiendo cosas, sacar, ver cómo te ilusionabas al Sí, sí, sí. descubrir vínculos o expresarlos. O sea, eso ha sido, la verdad, hermoso. Sí, es un Sí, gesto sí, de autoría, tienes un gesto de autoría muy, muy bello. O sea, nosotros lo vemos, no pasa con tanta frecuencia, ¿no? Sí, Como... en alguna ocasión hablaste de inocencia, ¿no? Mm, Como una inocencia como en un sentido muy, muy bonito, muy hermoso, de descubrir algo, de venir desde fuera, de claro. ver eso, ¿no? Que las piezas encajan, y eso se nota muchísimo y es un placer leerlo y trabajar con eso, ¿no? Con ese placer por el descubrimiento. Así que sí, pues Sí, sí, eso. para mí fue para empezar un atrevimiento, o sea, ponerme a escribir de una cosa que está tan fuera, tan lejos de mi ámbito de trabajo y de ámbito académico, que es el que yo estaba acostumbrado. Y si no hubiera sido por la confianza que me disteis, es que no se me ocurre. O sea, como yo estaba absolutamente aterrado de cómo voy a escribir yo un Ya. libro de ciencias sociales. Bueno, que luego además en cada librería, que esto el otro día Lo ponen hice en un una, lado, claro. sí, hice un pequeño análisis por ahí de dónde lo ponía las librerías online, porque no me he recorrido las librerías físicas, y es que cada una lo pone en un anaquel virtual distinto. Y hice como una relación de 15 o 20 categorías diferentes, tan lejanas unas de otras, que, bueno, esto está genial, ¿no? Claro. Que sea tan inclasificable, me parece maravilloso, ¿no? Pero que ya digo que si no hubiera sido porque confiaba en que me ibais a guiar desde el primer día preguntando, ¿y esto a quién lo dirijo, no? Porque es que cuando escribes algo tienes que pensar en a quién lo diriges, ¿no? Y también en la mirada de origen, también. Todo eso me lo pusisteis un poco como en bandeja, porque si no yo es que no tenía ninguna forma de empezar, ¿no? Ni de ponerme, o sea, ninguna postura, ¿no? Casi para escribir. ¿Escribo con la mano derecha o con la izquierda, no? Qué bien, qué bien. Pues nada, pues que entonces nuestro gozo ahí, nuestro agradecimiento y nuestro disfrute. O sea, ayer que fue el Día de los Libros, esto lo colgamos en homenaje al Día de las Librerías. Y esto lo colgamos ahí, lo hemos hecho ahí en homenaje a eso. Nos damos una felicitación conjunta de habernos podido encontrar y producir este libro tan Tanto. bello, tan sí.
Y que además, la verdad que está bien hacer estas cosas porque no hemos podido eso, tocar, leer. Sí. Y sí, ¿no? Ayer estábamos Alfonso y yo diciendo, pero qué disfrute, pues fíjate, corre bien, ¿eh? Y, Sí, claro, porque, yo también lo tengo como un, claro, como ahí un manchadito y juguete eso casi. está bien, porque es que no, pues es mucho mejor así que cuando era fichero de ordenador, cuando era todo esto. Sí, sí. Así que Y ahora nada. ahora la segunda edición ya, que será todavía Y ahora otro. la segunda, exacto. De hecho, en verdad tenemos 3, porque tenemos aquella primera tirada que hicimos Sí, cuando el El confinamiento, confinamiento. que hicimos así que quedó feota y más oscura. Bueno, a mí me sí. gustaba menos, más oscura. Esta ya así como tal. Y bueno, que aquella era cortita. Pero bueno, que ya llevamos ya Sí. 1000, pues muy bien. Pues vamos a por los que la gente quiera leer. Y a suscitar más grupos de lectura también. Bueno, pues muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias a Gracias. vosotros, un placer enorme. Ah, Gracias. Chao. Chao.